Bueno, buenas tardes a todos. Muchos de ustedes ya me conocen, soy María Daniela Marota y enseño italiano en la Società Dante Alighieri di Mendoza. Yo les agradezco muchísimo a todos los que están participando, a las caras conocidas, a las caras familiares, a las caras amigas, a las caras nuevas. Realmente es una alegría compartir con ustedes este momento. Y bueno, y les agradezco la curiosidad. Espero tentarlos. Bueno, a las dos instituciones, entonces, a la Dante, obviamente, que es mi casa, a la Alianza Francese y al Goethe Centrum, que son nuestros huéspedes, por organizar y difundir estos encuentros sobre la cultura europea. Bueno, les cuento, cuando me invitaron a participar, en el mismo instante en que acepté, supe que quería compartir con ustedes esta maravillosa experiencia de los museos en Europa. Y así lo propuse. Y decidí que para esta charla, museo sería o bien solo una obra o una ciudad, o un museo en sí mismo. Y todos ellos deberían tener una característica: ser poco conocidos o estar fuera de los tradicionales y más conocidos circuitos turísticos. Naturalmente, Italia será la protagonista. Por lo que se refiere a Francia y Alemania, me limitaré a algunas menciones. Y ahora sí, emprendamos juntos este maravilloso viaje. Bueno, yo aquí les presento un mapa de Italia en donde les he marcado el recorrido que vamos a hacer desde el punto de vista geográfico. Vamos a empezar en la región de Puglia, que es la del Taco de Italia. Vamos a movernos un poquito más hacia el norte, la zona del Molise, Cetina. Vamos a ir a Roma, obviamente, Orvieto en Umbria. Vamos a dar un salto al Marche, la ciudad de Urbino. Vamos a irnos a Toscana, una ciudad muy chiquitita que se llama Monterchi, y de ahí vamos a dar un salto bastante más grande hacia Rovereto, en la región del Trentino Alto Adige, bien en el norte de Italia. Bueno, y así empezamos ya nuestro viaje en Italia. La primera parada es Castel del Monte, en la provincia de Barletta-Andria y Trani, en la región de Puglia, como les había dicho. Yo voy a ir marcándoles en los mapas que les voy a presentar la ciudad que va a ser el escenario de nuestro recorrido, y su posición y distancia con respecto a Roma, ¿sí? Como para tener una idea del espacio. Estamos a 400 segundos. Es incierta, se considera que se erigió entre 1240 y 1250. Aquí podemos ver una planta del castillo y una vista. La particularidad de este monumento arquitectónico es decir, la finalidad. Federico II, un emperador con grandes humanistas, amante y promotor de la cultura y de las tres grandes religiones monoteístas. Una hipótesis es que la acción de Castel del Monte es un reflejo de sus estudios. Teniendo en cuenta la posición, fíjense, ubicado pequeña colina, esa colina en una llanura, en cuenta la posición del castillo, se presenta a la vista como una fortaleza. Se ubica en una zona alta, a 540 metros sobre el nivel del mar, el altiplano de Lemurge. Es decir, aquí toma la hipótesis de la defensa del territorio. Acá tenemos de principios del siglo pasado, en donde podemos ver el estado en el que se encontraba restaurado, como lo vemos ahora. Daniela,
Perdón que te interrumpa, se corta mucho. ¿Podrías apagar un ratito el video tuyo sin dejar de compartir la Eh, pantalla? Solamente apagar el video. sí, ¿Se puede? sí, a ver, no sé cómo A ver, lo se hace, intento. pero vamos a tratar. Salgo. Si no, ¿Lo intentás vos? sí, ahí está. ¿Vos ya me sacaste del video? Ya estoy fuera del video, Eni. Sí, está fuera del video. Perfecto, perfecto. Bien. A ver si se Les escucha decía, mejor. acá vemos una foto del castillo cuando estaba en ruinas, antes de. Entonces, les decía, en conclusión, independientemente de las teorías, Castel del Monte es un lugar fascinante que nos atrapa con su misterio, su riqueza, digno de un desvío en nuestro viaje. A propósito, les comento que Castel del Monte fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1996. Nosotros aquí en estas fotos que estamos viendo, que son las últimas que vamos a ver de Castel del Monte, vemos una foto del exterior, la entrada principal con la fachada principal, y fíjense con esta corona, esta forma octogonal con las 8 torres también octogonales. Y si nosotros nos ubicamos en el centro del patio interno y alzamos la vista, vamos a ver justamente este pedacito de cielo que vemos desde adentro de Castel del Monte. ¿Sí? Bien, pasamos ahora a la siguiente diapositiva, que ya es la que nos está mostrando Geni, de Cepino. Aquí en Cepino es nuestra próxima parada. Cepino es la siguiente parada. A ver, vamos a ver si. Ahí está, en el mapa, exactamente. ¿Sí? No sé por qué, pero no puedo salir de mi Power y no logro ver. A ver, un segundo solo. Bien, así yo puedo ir siguiendo con ustedes. Bien, estamos en Cepino, les decía. Cepino es nuestra próxima parada. Cepino se ha detenido en el tiempo y sus menos de 2.000 habitantes contribuyen a mantener el misterio y la magia de este lugar, el equilibrio entre el siglo XXI y la antigüedad clásica. Cepino se encuentra en la región de Molise, es decir, que estamos un poquito más al norte con respecto a Castel del Monte, y estamos en la provincia de Campobasso. Cepino, como ustedes ven, con respecto a Roma, está a poco más de 200 kilómetros y se encuentra en el interior de la península. Cuando les digo que es un lugar mágico, créanme, realmente es así. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Desde el pueblo, desde la ruta, perdón, el pueblo no se ve. Y el cartel que indica la entrada a Cepino es una triste lata oxidada. Apenas traspasamos una reja más digna de una película de terror que de un sitio arqueológico, se abre ante nosotros un teatro de época romana. Y ahí está todo al alcance de la mano, abierto y sin guardias, para que nos sentemos en las gradas del teatro. Eso sí, no crean que van a escuchar las voces de Séneca o de Plauto. No, para nada. Las voces que se escuchan son las de los habitantes del pueblo que se asoman por las ventanas de sus casas que dan justamente al teatro, o las de los empleados públicos de la oficina que está pegada a la última grada. Les puedo asegurar que es así. Es en la foto donde se ve teatro y casas adyacentes, una de esas puertas es la entrada a una oficina pública, las demás son casas. O sea que nosotros estamos sentados en el teatro y charlamos con los habitantes del pueblo. Pasamos a la diapositiva siguiente y si nos adentramos por las calles de este pueblo, encontraremos una pileta medieval en la que las mujeres del lugar aún hoy lavan la ropa.
y tendremos el placer de caminar por las calles romanas del siglo IV a.C., con las columnas de la basílica aún en pie que flanquean nuestro paseo y el de las ovejas que pastan la hierba que hoy nace entre los adoquines milenarios. Esto les puedo asegurar que es real, no es un Photoshop, no es un montaje, no, es así. Esto es así hoy en día. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y vemos la basílica. Estas columnas que quedan todavía en pie son las columnas de la basílica de época imperial romana. De aquí, como ven, atrás, en segundo plano, tercer plano, bien chiquitito, también se ve una casa ahí. O sea, eso es una gentil convivencia entre el imperio romano y hoy el siglo XXI. Es una simbiosis increíble estar ahí. Bien, nos desplazamos ahora a la otra diapositiva que nos va a llevar a Pietrabondante. En el mapa les he marcado la distancia que hay entre Pietrabondante y Cepino, donde estábamos antes, que son solamente 70 kilómetros, y siempre su posición con respecto a Roma. Llegamos así a Pietrabondante, en la provincia de Isernia. Estamos siempre en la región del Molise. Y aquí nos podremos sentar mucho más cómodamente en este teatro, ¿sí? Y vamos a la siguiente diapositiva. Es un teatro sanítico del siglo IV a.C. El pueblo sanítico es un pueblo anterior al pueblo romano. Les decía que aquí nos podremos sentar mucho más cómodamente en este teatro anterior a la época romana clásica. Nos acomodaremos en estas gradas y vamos a la diapositiva 16. Jenny, son dos diapositivas, una más y otra más. Después, otra diapositiva más, Jenny, una más. Y vemos las gradas del teatro. La siguiente diapositiva, estamos, que se ve más en detalle. Como les decía, acomodarnos en estas gradas será un placer, ya que sus asientos, a diferencia del teatro de Cepino, poseen un respaldar ergonómico. Y vamos a la foto número 17, la siguiente diapositiva, en donde podemos ver el asiento ergonómico, el respaldar ergonómico de estas gradas. Y es así como lo escuchan realmente. Desde el siglo IV a.C., la estética y el confort son características distintivas de la Dolce Vita italiana, como ven desde siempre. Pasamos, Jenny, ahora nos vamos a la siguiente diapositiva y nos vamos a ir a la región de Umbria y vamos a ir a la ciudad de Orvieto. Como ven, Orvieto está ligeramente hacia el norte con respecto a Roma y tenemos 120 kilómetros muy cerquita. Bien, seguimos este itinerario hacia el norte, llegamos a Umbria, donde vamos a hacer una parada en la ciudad de Orvieto. Naturalmente, la catedral es un punto obligado, se los aconsejo porque es una cosa bellísima, que tienen que conocer también junto con la catedral de Siena, que son primas hermanas. Es un punto obligado y maravilloso, les decía, la catedral de Orvieto. Pero nosotros, como dijimos, vamos a descubrir aquellas bellezas que en los itinerarios turísticos tradicionales aparecen con letra chica. Y vamos al Pozzo di San Patrizio, que es la filmina que estamos viendo en este momento. ¿Puedes volver al anterior, por favor, Jenny? Al de la vista panorámica. Este Pozzo de San Patrizio, exacto, gracias. En 1527 el Papa Clemente VII se refugia en Orvieto, a 120 kilómetros de Roma, después de lo que se conoce como el saqueo de Roma. En esta ocasión, el Papa le encarga a Antonio de Sangalo, el joven, que es un arquitecto florentino, la construcción de una cisterna, este pozo, que garantice la provisión de agua a la ciudad en caso de ataque. Bien, pasamos, ustedes fíjense que ven esa construcción, encima de eso es una roca, se llama en italiano una roca. Eso que ustedes ven ahí
es la entrada al pozo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Jenny, por favor, donde vemos más en detalle la entrada. O sea que nosotros prácticamente vamos a hacer un descenso ad ínferos, ¿sí? Vamos a ver si nos encontramos con Dante allí. San Galo, con el ingenio que distingue a los arquitectos del Renacimiento, concibió y excavó un pozo circular de poco menos de 60 metros de profundidad. La particularidad de esta obra de ingeniería es que el pozo, y vamos a la siguiente diapositiva, Jenny, es que el pozo está rodeado por dos escaleras caracol superpuestas que no se cruzan. Una para bajar con las bestias de carga a buscar el agua y la otra para subir. Fíjense, ustedes tienen acá un diseño de época y un diseño 3D, donde se ve claramente con nuestros ojos y con los ojos del 1500, 1600, esta maravilla de ingeniería. En el diseño nosotros vemos del lado derecho en la escalera de caracol, en el centro la entrada que vimos en la foto, que es la parte que queda afuera en el exterior, y del lado izquierdo tenemos una sección, es como si la columna del lado derecho la hubiéramos cortado, ¿sí? Y por otro lado tenemos el diseño 3D, en donde se ve perfectamente la estructura con las paredes, ¿sí? Y las escaleras. Como les decía, tenemos estas dos escaleras que nunca se cruzan. Cada una de estas escaleras cuenta con 248 escalones suficientemente anchos y cómodos para que transiten los animales. Y acá nos vamos a las siguientes diapositivas, Jenny. ¿Sí? Está dada por... Vemos de adentro. Fíjense la primera foto. En la primera foto de la izquierda, nosotros estamos dentro del pozo mirando hacia arriba. Por ahí entra la luz. Y hacia la derecha vemos la otra foto donde se ven esas 70 ventanas internas por las que también entra luz. ¿Sí? Bien. Originariamente se llamó Pozo de la Roca. Como les decía, está construido en una roca de ahí hacia abajo. Pero en el siglo XIX, los monjes del convento de Iserdi, que eran quienes cuidaban este pozo, decidieron llamarlo como actualmente lo conocemos, ya que de esta manera hacían referencia a un pozo similar en Irlanda, donde Patricio, el santo irlandés, custodiaba una cueva sin fondo que se conectaba con el paraíso. Podemos ir a la siguiente diapositiva, Jenny, por favor. Y aquí vemos justamente más en detalle, fíjense, las escaleras que son anchas y bien bajas, justamente para que no hubiera problemas de tránsito con los animales que iban a cargar el agua. Y es una foto muy interesante esta, porque está tomada, nosotros tenemos a la izquierda la ventana que corresponde a esta galería y enfrente vemos las ventanas del otro lado, de la otra escalera. Y en la foto de la derecha vemos justamente vía by de gente que visita el pozo, y quienes suben, es decir, que están saliendo del pozo, no se cruzan con los que están bajando, que están entrando. Y vemos la última diapositiva del pozo, en donde vemos un puente que conecta esas dos escaleras que suben y bajan. Es decir, que atravesando ese puente pasamos a la escalera que nos va a llevar hacia arriba, hacia la salida. Una curiosidad ligada al pozo. Hay quienes asocian las carteras femeninas con el pozo de San Patricio. En esas profundidades es posible encontrar de todo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, donde encontramos otro mapa. Y este mapa nos ubica en la región de Le Marche, en la provincia de Pesaro Urbino, es decir, que con respecto a Roma estamos al noreste, 270 kilómetros de Roma. Esta es una región que no es muy frecuentada turísticamente a pesar de los tesoros que alberga.
Urbino es otra ciudad italiana que en 1998 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y aquí vamos a visitar concretamente el Palazzo Ducale. Este palacio fue mandado a construir, podemos pasar a la siguiente, Filmina, gracias. Este palacio fue mandado a construir por otro Federico, el duque Federico de Montefeltro, y su edificación se prolongó a lo largo del siglo XV y más allá también. Las riquezas que alberga este palacio son joyas del Renacimiento italiano. Entre ellas me interesa que nos enfoquemos en una pintura y en un estudiolo. Estamos viendo la Madonna di Senigallia. Esta maravilla nace del pincel de Piero della Francesca y su datación es más bien incierta. Se la ubica entre 1470 y 1485. A primera vista, la escena aparece clara, la Virgen con el Niño Jesús en brazos y dos ángeles, nada que no se haya visto antes y con simbologías en las que no nos vamos a detener. Lo que llama la atención es un detalle de cotidianidad. La luz que entra por la ventana, y aquí pasamos a otra diapositiva, Jenny. La luz que entra por la ventana da cuerpo y consistencia a partículas de polvo en el ambiente. Este es un particular de la pintura que acabamos de ver, en donde ustedes van a ver apenas unos puntitos blancos. Ahora los vamos a ver más en detalle aún. Aparece un elemento. Podemos seguir, Jenny, con la siguiente diapositiva. Zonas aumentadas, y ahí se ve mucho mejor esos puntos blancos que en realidad son partículas de polvo. Y este elemento tan banal, les decía, sirve para entender la maestría del pintor. Ese polvo que está en suspensión en el aire y apoyado en los objetos y muebles de ese espacio, y de la Francesca logra reproducirlo con una técnica nueva para el lugar y la época, ya que realiza esta pintura con óleo sobre madera de nogal, que en realidad era una técnica usada por los pintores flamencos de quienes aprendió. Vamos a la siguiente diapositiva, en donde vemos la entrada de luz. Ustedes fíjense que hace acordar mucho al cuadro de Fanet, creo que es, ahora no recuerdo bien el nombre de este pintor flamenco, que pinta los esposos, la mujer está embarazada y exactamente en el mismo costado izquierdo que vemos aquí, la ventana, aparece entra la luz de la ventana por la ventana en esta habitación de los esposos. Vemos aquí también justamente cómo Piero della Francesca está muy atento a ese tipo de pintura, ¿no? La luz, fíjense que entra por la ventana, ilumina esa pared, y nosotros vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver un detalle de la pared, ¿sí? Hay un detalle agrandado de la pared que está lleno de partículas blancas, de puntitos blancos. Eso es justamente esa gran novedad que nos presenta Piero della Francesca, esa cotidianidad vista no solo en los objetos, sino también en el aire. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva, ¿sí? Este es el estudiolo de Federico de Montefeltro. Este pequeñísimo estudio, que en realidad es lo que nosotros llamaríamos un escritorio, un estudio, una habitación para retirarnos para estudiar, es la última maravilla que se abre ante nuestros ojos durante el recorrido del Palazzo Ducale. En esta pequeña habitación, el duque de Montefeltro se retiraba en soledad. ¿Qué tiene de particular este lugar? Las paredes están completamente cubiertas de escenas logradas mediante la técnica de la taracea. Escenas religiosas, de estudio, objetos, ventanas y armarios que son un trampantojo, colman todo el espacio a disposición, y todo ello logrado mediante el delicado uso y manejo de distintas chapas de madera. Esta foto, fíjense, está tomada desde afuera del estudiolo. Lo que se ve gris en los extremos son las paredes, luego tenemos la puerta que se está abriendo
Y lo que se ve al final, el último plano, es la pared del estudiolo de Federico de Montefeltro. Ese trabajo de Caracea es el trabajo que se hace con maderas de distinto tipo, chapas de madera de distinto tipo, de distinto color, y se las une, se las crea, formando así distintas figuras, distintos objetos. Pasamos entonces a la diapositiva siguiente, donde vemos más en detalle las paredes de este estudio, de esta habitación, y tiene, fíjense, más de 30 metros cuadrados realizados de esta manera. Eso que nosotros vemos como puertas de esos armarios abiertas, nosotros entramos y tenemos la tentación de ir a cerrarlas. Bueno, es imposible porque es todo un plano, ¿sí? Es simplemente la perspectiva, el gran uso de la perspectiva, el gran manejo de la perspectiva, que permite crear esta sensación que en realidad no es real, valga la redundancia, ¿sí? Aquí podemos ver distintos objetos como si estuvieran guardados adentro de sus armarios. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver las armas, la armadura de Federico de Montefeltro. ¿Sí? Fíjense con qué detalle aparecen. En la siguiente diapositiva vamos a ver los diversos instrumentos que se usaban en aquella época y que eran necesarios para el estudio de las artes liberales del momento. Fíjense, vemos la puerta de este armario y dentro de ella de este armario un libro, un compás, una escuadra, un tomo, un instrumento de cuerda y una clesidra, un reloj de arena. Y si nos pudiéramos acercar más, yo traté de acercarme, pero la imagen se descompone y no queda, realmente no se aprecia, pero se ven hasta las cuerdas del instrumento, se ve la arena que pasa en el reloj de arena. Realmente es una maravilla y todo eso está logrado con maderas. Después de casi 550 años, este estudio los empezó a construir en 1476, terminó en 1473, perdón, y se terminó en el 76. El asombro de los espectadores continúa intacto, ¿sí? Y otra cosa importante, que aquí entra en contacto Piero de la Francesca con los pintores y los artistas flamencos, porque fueron ellos también quienes colaboraron con los italianos para realizar este estudio. Vamos ahora, Geni, a la siguiente foto, al siguiente mapa, y nos vamos a Roma. No podía faltar Roma, obviamente. Roma, y bueno, y aquí es imposible casi elegir, pero hay un lugar que yo quisiera mostrarles. Representa la gran capacidad de los italianos de reacomodarse a los tiempos modernos sin perder jamás de vista la riqueza de sus orígenes. Entremos en la central hidroeléctrica Monte Martino. Para ubicarnos en el espacio, la central se encuentra a escasa media hora a pie saliendo del Coliseo. Como ver, hemos marcado con un itinerario con redondelitos, con puntitos celestes, el camino del Coliseo a la central Monte Martino, que está justamente a las orillas del Tíber. Las primeras luces eléctricas nacen en Roma, se encienden desde acá. Vamos a la siguiente diapositiva. Y la central hace como el Pozzo di San Patrizio en 1500 para asegurar una provisión de un recurso vital para la ciudad, solo que en este caso estamos hablando de principios del siglo XX y de energía hidroeléctrica. Ello explica su construcción en el centro de Roma, a orillas del Tíber. Y como les decía, las primeras luces que se encendieron en la ciudad de Roma se encendieron justamente desde esta central. El edificio, como ustedes ven en la fachada, esta foto, está perfectamente conservado.
La foto de este señor corresponde a quien da nombre a esta central, Giovanni Montemartini, que fue un teórico de todo el proceso de municipalización de los servicios públicos en Roma. En honor a él lleva este nombre. Vamos a la siguiente fotografía, a la siguiente diapositiva, y aquí tenemos dos fotos de distintos momentos de la central. Fíjense, primero vemos la central en 1924 y luego la sala máquinas en 1960. Yo los invito a mirar con detenimiento esta foto de 1960, porque exactamente esa misma arquitectura que ustedes ven ahí, las ventanas, los techos, esa sala tan larga, ¿sí? La vamos a ver actualmente. El edificio está perfectamente conservado y la arquitectura industrial de principios del siglo XX es perfectamente visible. Esta central hidroeléctrica, que ya forma parte del tesoro arqueológico de la ciudad de Roma, alberga entre turbinas y motores diésel estatuas, cerámicas y mosaicos del imperio. Vamos a ir a la diapositiva siguiente y vamos a ver los trabajos de preparación. Fíjense en la foto de la restauración, ahí vemos exactamente la misma foto, ¿sí? 30 años después, que la foto anterior de 1960. Aquí ya estamos en un momento de restauración del espacio para recibir justamente objetos de gran valor, como la cabeza que vemos en la foto que está al lado, ¿sí? Es el momento del transporte y desembalaje. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a ver exactamente la misma sala máquina que vimos en 1960, que vimos en 1990 durante los trabajos de restauración, pero ya lista recibiendo las estatuas. Fíjense, la perspectiva es exactamente la misma que vimos en 1960. Y hacia el final de la sala vemos que se creó una especie de templo clásico con un frontón y las estatuas que podrían haber adornado ese frontispicio de un templo clásico. En la foto de la izquierda, lo que ustedes ven abajo son todas cabezas de estatuas. Este museo nace en 1997, o sea, el museo como tal nace en 1997. En un primer momento se restauró y refuncionalizó, como vimos en la foto anterior, el edificio, y luego se llevaron allí las obras que se encontraban hasta entonces en los depósitos de los demás museos de la capital. Vamos a la siguiente diapositiva y fíjense qué maravilla, cómo está, qué maravilla la convivencia que hay entre las estatuas clásicas y la arqueología industrial. Estas son algunas de las cabezas que nosotros veíamos desde lo alto, ¿sí? en esa sala máquina. Entonces vemos esta convivencia entre las estatuas y el alternador. En la foto siguiente vamos a ver un motor diésel y un torso de una estatua clásica. Fíjense qué maravilla, qué convivencia hermosa. Vamos a la siguiente y fíjense, bueno, yo soy muy poco objetiva, a mí me gusta todo realmente, por eso se los traigo. Esta estatua que está contemplando una caldera. Y si vamos a la siguiente foto, vamos a ver aquí las arqueologías, esta convivencia de arqueologías entre las máquinas y las estatuas. Realmente es una cosa que asombra y no molesta, no molesta esta armonía, esta convivencia, está hecho con mucho gusto y con mucho tino realmente. Algunas curiosidades. La central Montemartini continuó a proveer energía a la ciudad de Roma incluso durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que estuvo en pleno funcionamiento hasta los años 70, cuando se potenció la producción con 3 nuevas turbinas. Actualmente la central se reactiva en caso de necesidad, es decir, que se usa hoy en día también,
y su funcionamiento se controla de manera remota. Bien. Y ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. A la siguiente diapositiva, donde encontramos otro mapa. Y nos vamos de Roma a la bellísima Toscana, a la provincia de Arezzo. Más precisamente a 230 kilómetros, y vamos a visitar la ciudad de Monterchi. Si es que se puede llamar ciudad, porque les cuento que es un conglomerado de poco más de 1.700 habitantes, es decir, que tiene menos habitantes Monterchi que Ceppino, donde hay prácticamente 2.000 almas. No obstante sus reducidas dimensiones en territorios, son menos de 30 kilómetros cuadrados y en población, Monterchi custodia una obra de arte del Renacimiento en un museo pura y exclusivamente para este fresco. Estamos hablando de la Madonna del Parto, y vamos a la siguiente diapositiva. Estamos hablando de la Madonna del Parto de Piero della Francesca. Sí, ya sé, ustedes se estarán preguntando si no es el mismo Piero della Francesca que conocimos en Urbino. Y bien, sí, es el mismo. Es que la maestría y la belleza que nos regala della Francesca justifican mi falta de objetividad que les advertí en un primer momento. La Madonna del Parto, y nos vamos a la siguiente fotografía. La Madonna del Parto nos espera en una sala pequeña, que es realmente pequeña. Y la iluminación, como ustedes verán, contribuye para que nada nos distraiga de la contemplación de esta figura. Estas dos fotos que yo les estoy mostrando muestran realmente las reducidas dimensiones de esa sala. Fíjense lo cerca que están las personas de esa pared. Y otra cosa interesante es que se creó una especie de nicho, ¿sí?, que dé profundidad para poder observar mejor en perspectiva, con un mínimo de perspectiva, este fresco. Bien, vamos a volver, por favor, Jenny, a la anterior diapositiva. A la anterior, si puede ser la de la Madonna del Parto completa. Exactamente. La sensación cuando entramos en esta sala es que justamente a nosotros nos estaban esperando. Los ángeles nos abren ese gran cortinaje y la Madonna se nos regala en toda su monumentalidad, pero también en su humanidad. ¿Y por qué decimos esto? Y aquí sí nos vamos ya a las siguientes diapositivas. Entramos al museo. Pasamos a la diapositiva siguiente, Jenny. Perfecto. ¿Y por qué decimos esto? Si nos fijamos en la posición de su mano, vemos que está protegiendo su vientre. Y si nos fijamos en sus ojos, vemos esa mirada triste y ya premonitoria de lo que sucederá. Por lo que se refiere, en cambio, a la monumentalidad de la figura, huelgan las palabras. Fíjense en esta diapositiva que estamos viendo, es un rostro, es una expresión muy natural y a la vez muy triste, una mirada muy triste tiene, a pesar de que no vemos los ojos porque están mirando hacia abajo. Y si nosotros vamos a la diapositiva siguiente, exacto, esta diapositiva, fíjense qué maravilla, esa mano que está apoyada en el vientre protegiéndolo, y fíjense el detalle del vestido abierto en la zona donde el regazo está más hinchado. No alcanza a cerrar el vestido por la redondez de ese vientre, de ese regazo que está cobijando al niño Jesús. Bien, las dimensiones del fresco son 260 por 203 centímetros y la fecha de realización va entre 1455 y 1465, 10 años. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y fíjense que vamos a dar un gran salto ahora, un salto en el espacio y en el tiempo. Nos anclamos ahora en el norte de Italia, más precisamente en la ciudad de Rovereto, en la región de Trentino Alto Adige. La ciudad se encuentra a 560 kilómetros de Roma.
El momento son los fantásticos años de las vanguardias culturales europeas, concretamente los años 20 y 30 del futurismo italiano. Pasamos a la siguiente foto y fíjense que yo no sé, todavía tengo que decidir si me resulta simpático o me da un poquito de miedo con esa sonrisa. Bien, él mismo escribe ahí sonrisa cínica, así es que bueno, lo dejo a gusto de ustedes la respuesta. Fortunato de Pero, 1892-1960, creó y produjo en gran cantidad. Ustedes se preguntarán qué. Bueno, les cuento que de todo. Produjo panfletos publicitarios, muebles, ropa, tapices, vestuario teatral. Gran parte de esta producción la vemos en la Casa Futurista de Pero, que él mismo fundó en 1957, 3 años antes de su fallecimiento. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí vemos a De Pero con Marinetti. Marinetti es el padre del futurismo italiano y fíjense los chalecos que había creado De Pero para presentar la muestra futurista en Roma. Y creó unos cuantos chalecos, aquí vemos el que llevaba él y a Marinetti con el suyo, ¿sí? De Pero sostenía que se debía terminar con el binomio arte-vida y que el arte debía permear la cotidianidad. De esta feliz idea nacen, entre otras maravillas, lo que el mismo De Pero llama específicamente cuadro publicitario y no cartel. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, así vemos el primer cuadro publicitario, acá está. Bueno, De Pero los llamaba cuadros publicitarios y estaba en lo cierto realmente. Esa falta de modestia le sentaba bien, estoy completamente de acuerdo con él. Fíjense, son publicidades que él hace para una casa de lápices de Milán y son de 1925 y 26. Fíjense qué alegría, qué colorido, qué maravilla realmente. Reconocidas marcas, incluso hoy en día, ponen en sus manos la publicidad de sus productos. Campari, para quien diseña también en 1932 su botella, el licor Strega, ese que tomamos hoy en día y que es el sponsor del premio literario más importante de Italia en la actualidad. Las revistas Vogue y Vanity Fair le confían sus portadas. Magnesia San Pellegrino, que es un antiácido y laxante, y también realiza cuadros publicitarios, como lo llama él, para lápices y vinos. Vamos a la siguiente diapositiva y vemos acá dos de las portadas que hace para revistas de la época, que incluso hoy en día se siguen editando, Vanity Fair y Vogue. Fíjense la figura que aparece en Vanity Fair, que la vamos a ver luego también en otra foto. Vamos a la siguiente foto y aquí vemos ese eclecticismo del cual les hablaba recién. Hace un cuadro publicitario para pisos de plástico, del linoleum, el que está a la derecha. Y fíjense qué genial el cartel, el cuadro publicitario, perdón, de Magnesia San Pellegrino, que es este laxante. Tenemos un hombrecito que ha metido una bolsita de laxante en un intestino y cómo va abriendo paso el laxante una vez que va pasando. Realmente mucho mejor que las estúpidas publicidades que vemos ahora de estos mismos productos. Bien, seguimos con la siguiente diapositiva y aquí vemos ya el tipo de producción para Campari. Para Campari produce muchísimo De Pero y tiene dos tipos de panfletos publicitarios, a color y blanco y negro. Los carteles, los cuadros publicitarios en blanco y negro los empieza a producir en un segundo momento después de un estudio de mercado, ¿sí? Y se ve que tienen más efecto los que son en blanco y negro. Diapositiva.
No se escuchó, Ah, por eso no sé qué. ahí está, ¿Leíste? en la siguiente diapositiva, Jenny, exactamente la botella que De Pero diseña en 1932, ¿sí? Si bien esta es una foto de una botella actual, sigue siempre con la misma línea. Y en la siguiente diapositiva van a ver la casa de Pero, la entrada, los muebles, el parqué que diseña el mismo, los adornos. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver incluso hasta juguetes. Y fíjense ese monito color celeste que aparece en la pared, es el mismo que adornaba la portada de Vanity Fair, de una de las revistas. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y fíjense, nos vamos de otra cosa que les quería decir, que antes de pasar a Alemania, que esta alianza entre el arte y los objetos de uso de todos los días, una vez más, nos pone de frente a la eterna comunión que el ingenio, la creatividad y el poder de adecuación a las circunstancias forman parte del ADN de los italianos desde siempre, como hemos visto ya desde el siglo IV a.C. Bien, con De Pero y su idea del arte, sobre el arte y la vida y el Trentino, terminamos nuestro recorrido itálico. Todos estos aspectos nos sirven como trampolín hacia Alemania. El límite geográfico entre estos dos países implica una visión del mundo distinta. Si De Pero propugnaba llevar el arte a la cotidianidad, del otro lado del Tirol encontramos la estupenda y racional Bauhaus. Fíjense, yo he señalado acá 3 ciudades alemanas. Entre la primera y la última hay 300 kilómetros, Weimar, Dessau y Berlín, que son las 3 ciudades en las que se va a asentar, va a tener sede la Bauhaus. Y la grafía, la fuente que utilicé, justamente es la que representa a la Bauhaus, que ahora vamos a ver de qué se trata. Vamos a la siguiente diapositiva, Jenny. Y vemos aquí la sede, la primera sede en Weimar en 1919 de Bauhaus. ¿Qué es y qué significa Bauhaus? Es una escuela de arte y de diseño, y esta palabra viene de un término medieval que significaba galpón y hacía referencia a la logia de los albañiles. De aquí entonces que la Bauhaus, entre otras cosas, estudia los oficios, los aplica a las grandes producciones y así, podríamos decir, industrializa la artesanía. Inmediata consecuencia de ello es que lleva la funcionalidad en gran escala a la vida de todos los días. Es importante recordar que la Bauhaus, y vamos a la siguiente diapositiva, y la vemos aquí en la sede de Dessau de hoy en día, y el mismo edificio en 1926. Bien, perfecto, fíjense que está prácticamente igual. Lleva la funcionalidad en gran escala a la vida de todos los días. Es importante recaudar que la Bauhaus como institución está activa desde 1919 hasta el 33, año en el que el nazismo la cierra, mientras estaba en su sede en Berlín, y la producción que de ella sale es fundamental para levantar y dar nueva vida al pueblo y la industria en Alemania. No en vano, uno de sus principios es la forma sigue a la función. Fíjense, vamos a la siguiente diapositiva y fíjense que claro, ¿no? Que resulta esto. La forma sigue a la función. Si nosotros pensamos en la función de una silla, ¿para qué sirve? Para sentarse. Bueno, para eso se crea la silla, para estar sentado. Esta es una silla de 1925, se llama silla Vasily, y el nombre es en homenaje a Vasily Kandinsky, que es uno de los docentes de la escuela de diseño de Bauhaus, en los primeros años durante su estadía en Weimar, fundamentalmente. Y yo estoy segura de que más de uno de ustedes habrá visto esa silla hoy en día en los negocios de muebles y de decoración moderna. ¿Qué pasa? Es un tubo de aluminio con cuero, eso es todo. La importancia que tiene la guerra en este momento es que justamente se aprende a usar
el metal de otra manera, y estos nuevos conocimientos sobre la utilización y el manejo del metal se aplican a la funcionalidad de los objetos de todos los días. Quisiera hacer una nota al margen, seguramente Jenny se debe acordar. La primera de las charlas de este ciclo fue dada por una austríaca, y uno de los aspectos que ella resaltó de los pueblos germánicos es justamente este vínculo casi vital con el trabajo y cómo queda supeditada la vida a este aspecto. Y vemos nuevamente este concepto del mundo, el para qué inmediato, la necesidad de la funcionalidad, que es el faro de la Bauhaus. No es mi intención hablar de la Bauhaus ante un público alemán que sin lugar a dudas puede enseñarme tanto al respecto, pero sí quiero, como lo hice con Italia, invitarlos a disfrutar de algunos de los objetos que allí nacieron. Y vamos, Jenny, a la siguiente foto, que nacieron allí en la Bauhaus y que seguramente en algún momento ustedes habrán visto. Fíjense, yo estoy segura de que estas sillas en algún momento ustedes las han visto. Bueno, estas sillas nacen en 1929, 1930, justamente en este ámbito. Son piezas únicas de metales, un tubo de aluminio único, sobre todo la silla Brno, con el respaldar y el asiento, eso es todo. Y la silla Barcelona nace cuando estaba su creador, que en este momento no recuerdo quién era, estaba arreglando el telar de su bicicleta. Fíjense que la parte metálica tiene justamente la forma de la bicicleta. Vamos a ver otra foto que es fantástica, mesas que hoy en día también las vemos en todos lados. Es un juego de mesas en donde se encastran una dentro de la otra con colores simples, primarios, sin ningún tipo de todo muy lineal, de 1926, y del 27 esta mesa regulable. La base de vidrio sube y baja según nuestro gusto. Vamos a la última foto de la Bauhaus, donde vemos un picaporte que creó Gropius. Walter Gropius fue el fundador de la Bauhaus en 1923 y es el objeto Bauhaus que salió de la Bauhaus más vendido hasta el día de hoy. Y al lado tenemos dos lámparas. La lámpara original de 1924, la que se ve a la derecha, exactamente igual como Ikea por el vidrio. Y una luz indirecta con ese vidrio opalino. Es metal y vidrio, eso es todo. Y aquí se ve realmente cuando dice que la forma sigue la función. Tiene que iluminar. Va, eso es todo. Línea simple. Bien. Vamos ahora a la última parte de nuestro viaje y nos vamos a Francia, a Carcassonne. Carcassonne también es patrimonio de la humanidad desde el 1997. Con respecto a París, se encuentra al sur y a 770 kilómetros, muy cerquita de la costa mediterránea. Carcassonne se encuentra en el sur de Francia, en una zona estratégica de paso del Mediterráneo hacia el Atlántico. Esta posición la ha hecho protagonista de la historia a lo largo de los siglos y ya a partir desde la época romana. Llegar a Carcassonne en castellano, y vamos a la siguiente fotografía, es entrar en otro mundo. Caminamos por sus calles medievales y estamos esperando que en cualquier momento se nos cruce un caballero con su armadura o una dama con sus doncellas, pero no, vamos a encontrar en cambio tantos turistas. Si queremos mantener viva la llama de la fantasía, hay otra opción: recorrer la ciudad medieval, la Cité, como la llaman, en las primeras horas de la mañana, cuando se está despertando, cuando aún el aire huele a día que inicia. La Cité se encuentra en alto con respecto a la ciudad, que si ustedes se fijan en esta foto la vemos a la derecha, la ciudad nueva que es del siglo XVII, XVIII. Presenta, como todo centro, les decía, como todo centro medieval que se precie, presenta calles estrechas y tortuosas que nos llevan hacia pequeñas plazas. Esas callecitas estrechas y llenas de curvas las podemos ver en el interior justamente de la Cité.
Se encuentra, como les decía, a lo alto con respecto a la ciudad y tenemos una maravillosa vista a 360 grados. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos otra vista del castillo y la cinta muraria. No sé si alcanzan a ver que hay dos cintas murarias, una más abajo a la derecha y la otra es un poquito más alta. Se denomina cité al castillo medieval restaurado y toda la zona dentro de los muros. Aquí adentro tenemos una población de 50 personas y es posible traspasar las dos puertas de entrada a toda hora, ya que nunca se cierran. Los muros, que tienen una longitud de casi 3 kilómetros, que rodean este castillo, la cité, son del siglo XIII. Los muros externos que ustedes ven, ¿sí? Y que es la primera cinta, y del siglo III-IV, de la época romana, es la segunda cinta muraria de afuera hacia adentro. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Entre cada cinta de muros hay un espacio que se llama lisa, que es lo que se ve en la primera foto, la foto de la izquierda, por el que actualmente podemos pasear, pero en época medieval esta zona estaba destinada a las casas de los habitantes más pobres. El castillo condal que se encuentra en el interior de esta doble cinta de muros data del siglo XIII. Vamos ahora sí a la última diapositiva. Y bueno, sin haber tenido pretensiones de exhaustividad, sino de compartir con ustedes algunas maravillas europeas, me despido de todos agradeciéndoles la atención, el tiempo y la paciencia con esta tecnología que a veces nos juega una mala pasada. Quisiera recordarles que Italia inició hace 15 días los festejos en homenaje a Dante Alighieri. Estos festejos durarán un año y pretenden celebrar al sumo poeta en los 700 años de su muerte el próximo 13 de septiembre de 2021. Muchísimas gracias a todos. Chao, Daniela, gracias. Gracias, Daniela. Ci vediamo. Ciao, Daniela. Gracias, Chao. felicidades. Gracias a ustedes. Gracias, chao, hermoso. Me alegro. Gracias, Daniela.